Cambio en Michoacán en Debate es un programa promovido por nuestro director, y se han invitado para esta ocasión, bajo un tema general de política y educación, a los distinguidos maestros de parte de la Universidad Michoacana, el biólogo Humberto Arturo Puente González, del Centro de Didáctica, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a la maestra de Ciencias María Gabriela Rivera Molina, responsable del área de desarrollo académico de la coordinación, y de parte del Colegio Bachilleres, a la maestra en Ciencia Georgina Canedo Mendarosqueta. Agradecemos de antemano su participación y damos en primer lugar la palabra al biólogo Humberto Arturo Puente. Gracias, buenos días. Pues primero agradecer a Cambio y bueno, también mencionar el hecho de que estoy en representación del Centro de Didáctica, el director no pudo venir, entonces estoy yo aquí. Y bueno, la idea un poquito en términos de la charla, ir a plantear nuevamente esto que muchas veces a las universidades les genera problemas, que es el detalle de la autonomía. Hay una autonomía que de pronto es muy amplia y hay una autonomía que de pronto se acota mucho, sobre todo por la cuestión de los subsidios. Y entonces, bueno, sí hay muchas cosas que podemos hacer como autonomías. El hecho de proponer nuestros propios planes de estudio, de, no sé, por ejemplo, inclusive de tener nosotros la posibilidad de emitir lo que van a ser ¿cómo se llama? Estas constancias, las cédulas profesionales, pero de pronto también hay un acotamiento en términos de dinero y en términos de cómo las políticas estatales nos empiezan a cerrar cosas, nos empiezan a cerrar muchas situaciones. El caso, por ejemplo, de lo que van a ser estas cosas, ¿cómo se llaman? Las acreditaciones. Y que bueno, son acreditaciones que vienen desde el exterior, acreditaciones que de pronto, pues a lo mejor son buenas, pero deberían ser desde el interior. Y por supuesto, bueno, buscar que la universidad sirva para lo que el maestro Ariosto a lo mejor no dijo, pero él defendió cuando llegó en el 60, que sirva a la sociedad, que sea algo que se le entregue a la sociedad, que no solo sea educación, sino que además sea investigación, porque ahora parece que ha sido al revés, se ha dejado de lado la educación y se ha ido por la investigación. Entonces sí tendríamos que ver bien toda esta situación de la autonomía, hasta dónde, y bueno, sobre todo por lo que pasó ya la semana pasada, ver hasta dónde podemos actuar, hasta dónde no podemos actuar, y si hay como se da a nivel de la diplomacia, si hay una extraterritorialidad o no, que seguramente no tiene por qué existir, pero que de veras se castigaran los delitos para todos en general, no solo para unos. Y bueno, en principio lo dejaría así, para ver a las compañeras. Cedo la palabra a maestra María Gabriela Rivera. Ok, gracias. Pues quisiera abordar, si me lo permiten, en este tema importante de política y educación, un poco sobre las reformas educativas, sobre todo en lo que es educación y educación media superior. Si analizáramos un poquito, hiciéramos un recorrido de lo que ha sido la educación en nuestro México a partir de 1910, hay interesantes proyectos educativos. Sin embargo, como que no se ha logrado concretar, no se ha logrado consolidar la educación en los mexicanos, esa educación holística. Como que hay algo que nos está fallando. Considero que es esa parte de la formación humana. Y esto lo podemos ver en todas estas circunstancias que se nos han dado en los últimos años, que se han venido viendo en las luchas contra el narco,
los jóvenes tan de media superior que prefieren abandonar la escuela e incorporarse a estas bandas de delincuencia y de criminalidad. Me parece que dentro de todo esto, pues la educación tiene mucha responsabilidad. Nosotros los mexicanos, mientras en 1915 o 16 nos preocupábamos por la alfabetización, en la que más del 80% de los mexicanos eran analfabetas, ahorita la preocupación ya no es que sepan leer o escribir, sino la preocupación es ese sentido de formación humana. Me parece concretamente que la reforma de la educación media superior, la RIEMS, la reforma integral, viene a salvar en cierta medida esto. Aunque mucha gente no lo ha visto con buenos ojos, creo que una de las virtudes o bondades de la RIEMS es ese desarrollo humano integral, concretamente en el desarrollo del pensamiento crítico, en fomentar este análisis y reflexión en cada uno de los mexicanos. Es preocupante cómo nosotros nos dejamos influenciar por uno y otro político candidato que tiene un proyecto a veces no muy claro, en lo que los debates no son pues muy objetivos, en los que se dedican más bien a desvirtuar al otro en lugar de presentar alguna propuesta de consolidación de un proyecto de nación. Entonces, me parece interesante. Creo que en la medida que los mexicanos seamos más capaces de exigir calidad en las propuestas, de ser más críticos y reflexivos, en esa medida vamos a tener pues una calidad de gobernantes más éticos sobre todo, ¿no? Entonces, dentro de la reforma integral de la educación media superior, una es precisamente esas de las bondades, el pensamiento crítico y reflexivo, pero también el desarrollo humano integral, en el que busca la formación del ser humano en todos los sentidos y que viene y se focaliza en rescatar todos aquellos aspectos del ser humano que se han dejado de lado. Ya se ha dicho que a veces se abandonó el civismo, no es el civismo, es reconquistar esos valores de todos los seres humanos y sobre todo humanizar al humano concretamente. Muy bien. Cedo la palabra a la maestra Georgina Canedo. Muchísimas gracias, maestro Humberto. Gaby, es un honor para mí estar aquí. A mí me gustaría retomar 3 puntos y platicar un poquito de la autonomía, porque aunque yo coincido perfectamente, con Gaby nos conocemos ya desde hace algún tiempo y coincidimos en que los ideales de la reforma de la RIEMS pues son muy buenos, ¿no? No puede ser malo, lo hemos expuesto en otros foros, no puede ser malo querer que la gente se desarrolle en el ser, ¿no? En el convivir, en el aprender a aprender, e incluso también en el aprender a hacer, porque al final de cuentas usted mismo hace ratito que platicábamos, o sea, la investigación no se hace de manera pura y abstracta, sino que se tiene que aplicar. Entonces todo conocimiento debe de permitir también pues un saber hacer. No se trata de generar robots ni nada, sino de generar como bien decía Gaby, un pensamiento ya no nada más científico, sino complejo, ¿no? Que vincule a la sociedad, etcétera. Y precisamente hablando de reforma, hay una serie de situaciones que me gustaría a mí puntualizar que se desprenden y que se relacionan principalmente con la autonomía, y en el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y de otros alumnos que vienen de otros colegios o de otros subsistemas de fuera del Estado a integrarse con nosotros, se enfrentan al problema, yo lo llamaría, de la autonomía, ¿no? Porque efectivamente, y me parece muy importante lo que decía Humberto, autonomía hasta dónde y autonomía para qué, me preguntaría yo, igual como reforma para qué, ¿no? ¿A qué responde? ¿Cuáles son? Muchos maestros se intrigan y dudan de la reforma porque dicen, ¿qué está de trasfondo? ¿Sí es en serio, sí es cierto que persiguen formar un hombre humano, competente en todos los sentidos, o responde una política educativa de un partido específico, de un personaje, ¿no? Y esas respuestas son válidas, y las instituciones también tienen que dar pues si no una solución, sí una alternativa de pensamiento para ello. Entonces, en este sentido, estamos con el problema de qué va a pasar con la autonomía universitaria si se logra establecer el Sistema Nacional de Bachillerato, donde nosotros, por ejemplo, el caso de Michoacán, no hemos logrado ingresar a ningún
plantel todavía, pero sabemos de los planteles de la zona sur que ya empezaron a ingresarlos. Y bueno, la Universidad Michoacana en lo particular tiene sus fundamentos de recepción de alumnos. Y bueno, va a reconocer el certificado único, ¿no? A CONALEP no les está reconociendo ya con portabilidad, incluso ellos pusieron en el reverso de sus certificados todas las competencias y pues la universidad le dice, yo no voy a voltear el certificado. Yo aquí tengo que ver qué es lo que el muchacho cursó, qué es lo que el muchacho acreditó. Entonces estos son debates que se tienen que hacer y que se tienen que generar y precisamente establecer esas acotaciones de la autonomía, porque si es para limitar el ingreso y que tengan preferencia sus estudiantes, pues entonces no estamos hablando de que se esté logrando lo que la educación media persigue, que todo aquel que curse educación media superior tenga la posibilidad de aspirar a cursar el nivel medio superior y no nada más de insertarse en el trabajo. Bien, entonces ese sería el primer punto en cuanto a autonomía y las implicaciones que trae consigo la reforma en cuanto a portabilidad, ¿no? de estudios, el reconocimiento de los jóvenes. En el caso ya muy particular del Colegio de Bachilleres y de los colegios hermanos de la región centro, que son con quien nosotros nos frecuentamos, o con los compañeros de la CEPEMS, del Consejo de Educación Media Superior, donde estamos con Gaby en la subcomisión académica, CEBETI, CEBETAS, el CEDART, el CEP, los CONALEPS, etcétera, DGETI, DGETA. Nuestros principales retos en cuanto a la reforma y estos próximos, pues yo diría el próximo quinquenio, la próxima década nos va a implicar, es que esta reforma trae unos planteamientos que para mí fueron hechos al revés. Eso es mi postura muy personal. No puedo aventar una reforma con una serie de requerimientos cuando no están las condiciones para propiciar esos requerimientos. Básicamente la formación de los maestros, el llamado PROFORDEMS o Programa de Formación de Docentes de Educación Media Superior, donde bueno hay una exigencia de formación, pero la demanda excede la oferta, ¿no? Y entonces todas esas cosas no se valoraron a tiempo y entonces tenemos un rezago increíble en cuanto a formación de docentes. Entonces, bueno, le digo, la intención es muy buena, pero los mecanismos de gestión y de operación de esas intenciones, pues no han sido para nosotros las adecuadas. Y digo para nosotros porque no hemos podido cubrir. Infraestructura, maestro. Nos piden una serie de requisitos, pero no están los requerimientos para cubrirlos. Que tengamos aulas, que tengamos talleres, que tengamos espacios para orientación, para tutoría, etcétera, etcétera. Bueno, por eso le digo, estamos hablando que de aquí a lo mejor a una década podríamos ya estar más o menos orquestados en esas situaciones. Y ya para finalizar esta intervención, para mí lo importante es ¿para qué la reforma? Y como coincido yo creo con los compañeros en cuanto a la universidad acá, para mí les ha faltado la situación de ver, al final de cuentas, porque la educación implica una corresponsabilidad ética. Yo me formo, pero no me formo para luego chambear o para luego hacerme de un carro, no, me formo para propiciar el desarrollo, me formo para contribuir con mi sociedad. Y ese sería para mí lo más importante de cualquier reforma. Muy bien, hemos escuchado con mucha atención la presentación de nuestros invitados y hay una coincidencia. Sencillamente la política de educación dirigida por un Estado soberano formado a través de varios movimientos sociales en nuestro país debe recoger en cierta forma estos planteamientos y otros más que quedan fuera de este contexto. Aquí el planteamiento formal que están haciendo nuestros compañeros es que debe haber una planeación educativa formal en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. De lo contrario, todos los objetivos, todo lo que nuestros gobiernos puedan demandar en su formación quedan en la veda o en el camino, porque no hay el camino transitable. No hay que olvidar que para el caso de las universidades o todas las escuelas de educación superior, todas se deben al ingreso y formación de la media superior. Es donde debe estar fortalecida precisamente esta área. Si se descuida media superior, queda
marginada en cierta forma los objetivos de la institución superior. Esto lo vimos porque yo estuve mucho tiempo en planeación universitaria, en donde previmos el número de alumnos que habría después de ciertos años, desde las estadísticas de la población, que es el número de niños que nacen, cuándo van a llegar a la educación primaria y todo lo demás. Sabremos entonces en consecuencias cuántos habría en la media superior. Y por eso la planeación se hizo de esa manera en cuanto a formación de profesores y en cuanto a aulas y laboratorios necesarios para la universidad. Esto está visto, lo que hoy le llaman ciudad universitaria es un producto justamente de esto, más los medios de la educación superior. Afortunadamente a mí me tocó estar en los dos, en la educación superior, en la Universidad Michoacana y en la media superior, en particular el Colegio de Bachilleres. Es pues esto un punto de vista muy especial, que toda autoridad, sean directores, sean rectores, sean secretarios de educación y gobernadores y presidentes de la República, a todos ellos va este mensaje. No es únicamente en nuestro lugar, Morelia, sino en todo nuestro país, Claro. porque la educación es nacional y está prescrito precisamente en el artículo 3 constitucional, que en ocasiones se hace a un lado en el campo de aportación económica. Si me ¿Quieren adicionar algo más? Sí, si Sí, me muy permite, bien. maestro Ariosto. Muchas gracias. Yo nada más quisiera puntualizar en que, aunado a lo que usted comenta, es bien importante que todo gobernante tenga bien claro el tipo de ciudadanos que quiere formar. Y de ahí parte todo. Si tenemos claridad en cuál es el ideal de humano, el ideal de sociedad, de ahí le dará el impulso que requiere la educación. Porque si no hay claridad en eso, estamos fallando. Yo creo que nos dejaríamos ir como un barco a la deriva, ¿verdad? Si tenemos claridad en qué es lo que pretendo como sociedad, qué tipo de sociedad pretendo, y lo plasmo dentro de mi proyecto de nación, la educación vendría a ser como un instrumento para el logro de ese ideal de hombre. Claro, ¿Verdad? efectivamente. Que sin importar este concepto raro de autonomía, debería existir una planeación nacional de la educación. Claro. Y en esa planeación, algo que nos pasa y que tú lo sabes muy bien en la Universidad Michoacana, cada materia en prepa está separada de las otras y la prepa está separada de las facultades. Y ese es un elemento que se da a nivel nacional. Entonces, debería haber una planeación nacional y que, si bien es cierto, la universidad, cualquier universidad, y que nosotros nacimos con autonomía en 1917, la tengamos, pero que la planeación educativa deba ser nacional para evitar los problemas que estabas diciendo. Es que con Alep no me gusta porque tal, es que con bachilleres ya firme. No, que se puedan reconocer todos estos elementos a nivel nacional y que seguramente esto evitaría muchísimos problemas, sobre todo en esos términos de la movilidad, de la portabilidad, y le darían un buen carácter al artículo 3 constitucional. Sí, efectivamente yo pienso que lo que usted mencionaba, quien nos escuche, quien pueda leer, quien lea el periódico Cambio de Michoacán, para evolucionar y recuperando el término que está ahí, no puede, las reformas son buenas y se han tenido, pero se hacen como propuestas aisladas. Entonces, usted decía, bueno, la educación media superior queda en medio de lo básico y del nivel superior, entonces no puede planearse de manera aislada. Las reformas tienen que estar completamente vinculadas y saber, bueno, si voy a dar estos elementos aquí, va a ser para que se tenga esto acá y luego tener un referente ya en los últimos grados de estudio. Debe de haber una lógica de construcción de las reformas y no como islotes ahí cada quien pensando qué debe de ser cada uno de los niveles, y bueno, eso será aterrizado, que no se quede en el papel, pero siempre
se ocupa dinero, se ocupan recursos, se ocupa gastar, yo no diría gastar, más bien invertir, y no pedir que se hagan sacrificios y se logren expectativas muy altas, ¿no? Hay que darle prioridad a la educación. Cualquier propuesta que esté ahorita en el aire de los debates de candidatos, etcétera, yo creo que su prioridad tiene que ser la educación, porque de ella depende, lo sabemos, y aunque suene a cliché, de ella depende pues el futuro de una sociedad, ¿no? Pues muy bien, han hecho planteamientos serios, verdaderos y realmente debe tomarse en consideración. Existe, desde luego, un aspecto que ellos no lo han tocado, pero es fundamental. Son profesionistas y por lo tanto deben tener un subsidio, un sueldo como profesionistas, independientemente de que sean únicamente profesionales, que tengan grados académicos, pero fundamentalmente todo dirigido a la educación. Porque si se abandona la educación únicamente para la investigación, esta misión no va a tener ningún apoyo, no es ninguna inversión en la formación de los maestros y por tanto la formación de los alumnos. La planeación ciertamente es fundamental, en términos generales, para todos, la superior, la media y también la secundaria, ¿no? Aunque cuando ya le corresponde estrictamente al Secretario de Educación, pero deben tener. Tengo entendido que cada uno de ellos tiene sus sistemas de planeación, pero debe existir una relación entre ellos, porque no se puede planear únicamente a la propia institución y dejar en la vera a otros aspectos. Y aquí viene el aspecto importante que ustedes han mencionado, el valor humano. En ningún sentido, en ningún momento debe olvidarse, porque todos son hombres los que estudian y los que enseñan y los que dirigen también. Entonces está de por medio justamente la formación humana, que es el aspecto que se ha abandonado. Diga lo que se diga, al hombre ha sido dirigido no en su formación, sino muy particular en ciertas áreas del conocimiento, desconociendo el valor verdadero del hombre, que es ser humano. Y debe tratarse como tal a todos, desde los niños que ingresan, primero de primaria hasta a la profesional. Si llegase el momento en donde esta formación humana es esencial como inversión en la formación de los hombres, creemos que la educación estaría cumpliendo con la política que el Estado ha dado y que lo ha enmarcado en el artículo 3 constitucional y artículos diversos, tanto de los niveles de la República como de los estados como de los municipios. Entonces, y en los hogares debe también formarse adecuadamente a los niños. Es un problema realmente que también le corresponde al Estado, porque los padres de familia hacen sus contribuciones y esperan una buena educación de sus hijos. Esto es da pie a que tengamos mucho cuidado los que estamos en el ámbito de dirección o de formación de profesores. Y también los directores tomar muy en consideración que en sus manos está el elemento más fundamental de la nación, como son los seres humanos que educan y los seres humanos que se educan. La educación debe ser primordial, debe ser el primer punto que debe estar registrado en todos los presupuestos. Que no alcanzan, pues ver la forma como debe alcanzar, porque no tengo el dinero, no voy a poder a mis hijos. Un padre de familia que no educa a sus hijos y porque no tiene recursos, pues esa familia va a estar desintegrada. De igual manera, las sociedades van a estar desintegradas y por eso esos son los movimientos que hay. La razón de todos los movimientos sociales, sin excepción, está basado en la educación que recibieron. Y la libertad debe ser la garantía de esa educación, porque de ninguna manera puede ser útil un hombre que no sea libre. La educación es primordial. Su formación debe ser aplicada en la instancia que le corresponde, pero siempre bajo la libertad y dentro de nuestra Constitución. ¿Tienen algo que agregar más? Me llama la atención cuando hablan de autonomía y que comentan que ciertamente, bueno, incluso las universidades, aunque sean autónomas,
pues hay lineamientos o políticas educativas nacionales en las que se tienen que someter, aunque sean autónomas, concretamente en la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Necesita la universidad y se le presionó y se le forzó, tan es así que ya entró la universidad a la RIEMS. ¿Por qué? Porque, como decía el maestro Humberto, no es tanto, somos autónomas para muchas cosas, pero del recurso dependemos de otros. También la federación aporta una parte importante del presupuesto nacional para la universidad, para lo que es media superior y superior. Entonces, ahí la autonomía pues quedó entre comillas, porque se tuvo que someter, afortunada o no afortunadamente. Yo le veo muchas bondades en relación a lo que usted comentaba. Si hay un proyecto a nivel, una planeación nacional en cuanto a la reforma integral de la educación media superior, gracias a ese proyecto que fue la RIEMS, se permite esa portabilidad de la educación y ese libre tránsito que nos generaba tantos problemas. No era posible que en una misma ciudad un alumno de colegio de bachilleres no se pudiera ir a un CEBETIS o a un CONALEP o a la misma universidad. Con todo lo que esto conlleva, todavía hay muchas trabas al interior de la universidad que nos está diciendo sí, pero no. En cierta forma me parece un discurso pues hasta cierto punto normal, porque no es fácil adaptarse a un cambio de la noche a la mañana. Pero como decía la maestra Gina, yo creo que en un futuro no muy lejano, la RIEMS va a dar muchos frutos. En cuanto a lo que comentaba de la falta de equipamiento, infraestructura, los rezagos en la formación de los docentes y todo eso, es muy importante considerar que a pesar de todas estas carencias que tenemos, con agrado me ha tocado contrastar instituciones de mis mismos planteles federales donde no tienen nada y hacen todo y tienen excelentes proyectos y los alumnos son alumnos brillantes y tienen pues mucha iniciativa, y planteles donde tenemos superávit de docentes, talleres equipados y todo, no se hace nada. ¿Dónde estriba la diferencia? Considero que es en la ética del grupo de docentes, en la visión de la gestión directiva y en el contexto que apoya y posibilita que a pesar de las condiciones de las condiciones precarias en un contexto se pueda obtener grandes frutos, en contraste con con aquellas instituciones donde tienen todo y hacen muy poco. Es donde esto me permite reiterar mi insistencia en en el sentido de lo que es el desarrollo humano. Cuando hay voluntad, todo se puede, a pesar de todas las complicaciones que pudiéramos encontrar, o se puede hacer mucho más que cuando tienes todo y no hay esa voluntad del ser humano, no tienen claridad hacia dónde vamos. Y eso quisiera puntualizarlo, porque son muchos mis planteles de JETA que están en zonas marginadas, en zonas rurales, con muy pocos recursos. Sin embargo, de JETI, sus planteles están en zonas urbanas, donde tienen otras posibilidades, y los rendimientos en cuanto a indicadores de calidad, en cuanto a enlace, en cuanto a... no son así como que muy diferentes. De hecho, de JETA se lleva por mucho a muchos planteles de JETI. Eso dice, bueno, marca la diferencia y da la esperanza de que de alguna manera, si yo logro convencer que la actitud humana de un grupo de docentes sienten ese sentido de responsabilidad y tienen esas ganas de hacer las cosas, se puede lograr mucho. Parezco romántica tal vez, pero yo lo he logrado contrastar personalmente. Muy bien. Y es que me parece que el asunto es más allá de voluntad. Pareciera ser que aquí en México la educación se inventa cada 6 años. Bueno, desde Lázaro Cárdenas, sí, no por los sexenios, sí, no por otra razón. ajá. Se inventa cada 6 años y eso hace que la educación en México esté yéndose para un lado y para otro. Entonces, aquí efectivamente el asunto habría que ver, lo que yo decía hace un rato, cómo lograr un proyecto educativo integral que pase por encima de los sexenios, que pase por encima de los grupos políticos referidos en términos de partidos, y que en todo caso no tiene por qué afectar la autonomía,
¿Por qué? Pues porque finalmente se puede, acotar es una palabra de pronto muy fea, pero sí se puede decir, bueno, es que eres autónomo en estas condiciones, pero los planes educativos nacionales son nacionales. Porque bueno, otro ejemplo que nos pasó, yo creo que lo recuerdas perfectamente, en el 90 la Universidad Michoacana tenía su preparatoria en 2 años. Y nuestros estudiantes egresados de la prepa no podían pasar, en el caso por ejemplo a educadoras, porque les exigían 3 años y un bachillerato definido. Entonces de pronto fue, ¿saben qué? Aquí está, este es el bachillerato nuevo, lo toman o no lo toman, así fue. Entonces prácticamente fue una imposición de la SEP y vi dónde quedó la autonomía. Pero el asunto es ese, bueno, si hubiera habido un plan nacional de decir, bueno, aquí está el bachillerato nacional y todo lo tenemos que utilizar, ustedes implementenlo en su autonomía como juzguen conveniente, otra cosa hubiera sido. Pero el problema es ese, se inventa cada 6 años. Pues más allá de voluntad, yo creo que sí se requieren otras muchas cosas y por supuesto revisar ese concepto de autonomía que muchas veces, insisto, pareciera una extraterritorialidad, pero de extraterrestres, además, como que no, entonces no va por allí, pero sin embargo, bueno, más bien, el asunto es que aquí el espacio no nos va a dar, podríamos pasarnos aquí 3-4 días platicando de esto. Muy interesante. Yo también quiero, comentar, yo sigo sin estar completamente de acuerdo con Gaby, muy rápidamente. Yo pienso que, y lo que dice el maestro es muy importante, y también lo que mencionaba ahí, la reforma no es una panacea, porque si lo fuera, no habría problemas. Yo implemento algo como una receta y acabo con el problema. Pero está la educación básica atrás, está la universidad más adelante. Entonces, bueno, esta reforma no es una panacea, y menos lo es si no hay una continuidad. Si no viene se supone que sí, y en el discurso dice que sí, que hay un diagnóstico, que bueno, la herencia, hasta de la revolución, ¿no? Nos vamos hasta allá. A lo mejor en lo formal sí es así, pero en la práctica no. Entonces yo insisto, se le tiene que invertir a la educación, independientemente de que se tenga muchísima voluntad de hacer algo. No, por supuesto que nunca va a ser lo mismo tener lo mínimo de recursos para poder impulsar un proyecto que teniendo nada más voluntad. Bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Y lo hemos visto también en el colegio, también tenemos casos así, pero también vemos las diferencias de la política, estamos hablando de política educativa, donde el chiste es atenderlos, no importa dónde, aunque no tengamos ni un lápiz, tampoco, maestro. Bueno, yo pienso que no es así. Si yo ya tengo establecido otro, mejor fortalezco esos centros para que rindan los frutos, porque tiene que haber un equilibrio entre voluntad, inversión y el para qué de acotar un espacio, eso es para qué decía yo de la autonomía, para qué de la reforma, y sobre todo planearla. No puede ser cosas de una generación, de 2 generaciones, tiene que tener una visión prospectiva, precisamente. Ese sería prospectiva, y de que es complejo, de que no hay soluciones fáciles en educación para podernos entender, ¿no? Esos planteamientos vertidos dan pie a considerar que así como se hizo hace algunos años, no recuerdo cuántos, fue una reunión llamada Acuerdo de Villahermosa. Para mí esa reunión fue muy importante porque ante los planteamientos que habían dispersos en la nación, se acordaron todos y se hizo todas las reformas generales, en la cual, claro, tuvo un papel muy importante la media superior. Eso, creo yo, bajo mi concepto, pues muy, muy libre, porque ya no dependo de ninguna institución, que debe haber una nueva reunión llamado acuerdo de donde quieran, ¿verdad? Hacer una nueva, cuando se reúnan todos los niveles educativos, sus representantes, que vayan preparados con sus conceptos generales, y podría haber una reforma integral, no parcial como se ha venido haciendo, ni por niveles, sino porque en general, indicado la formación del hombre, desde niño hasta profesional. Sí, porque el concepto humano en todos los casos, tanto para el maestro como para el alumno, ha decaído.
no es el hombre general que se presentó ya hace tiempo, en particular en nuestro país, ¿verdad? En las leyes de reforma. Esto es fundamental, recordar que hubo unas leyes de reforma que han decaído con su uso, incluyendo después de la Revolución Mexicana, se perdieron muchos aspectos. Y de los acuerdos de la República, la ley de la Revolución Mexicana, tampoco se ha cumplido en su cabalidad. Esto entonces yo tomaría como un resumen de parte nuestra, generalmente de ustedes, muy importantes. La mía en cuanto me he formado, de hecho me he formado como un hombre, como un progresista más de lo que me dieron en el Politécnico Nacional donde yo me formé. La Universidad Michoacana me dio más elementos en ejercicio como docente y como dirigente. Agradecemos la participación de nuestros compañeros. Somos compañeros en el campo de la educación. Gracias. Y que sigamos en este ámbito del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al periódico también. Gracias.